Hola, muy buenas noches. Hoy les traigo una nueva historia. Y gente, cabe aclarar que estas historias no son inventadas, o al menos no por mí, sino que vienen de la mano de gente que las cuenta. Y una vez aclarado esto, los dejo con la siguiente historia, la cual se titula Brujas en los árboles. Esta es una historia de terror. Bueno, mi historia de terror. Mi madre siempre decía, así como existe el bien, existe el mal. Aquella frase ya la tomaba de una manera distinta, era objetiva, pues es que no creía en fantasmas, en el demonio, o mucho menos en un dios. Hasta aquella noche que la vida me dio una bofetada y me enseñó que el mal definitivamente existe. Mis amigos Emilio y Pepe habían planeado hacer una fiesta el fin de semana para el cumpleaños de Roberto. Éramos amigos desde la primaria y ya que estábamos en prepa, todo era increíble. Ofrecí mi casa para esa ocasión ya que mis padres y mi hermano irían a visitar a los abuelos y no estarían esa noche. Todo era perfecto. Accedieron e invitamos a 5 compañeros más del salón para que hubiese más ambiente. Cabe mencionar que en mi casa era un tanto común escuchar pasos por la noche o que las puertas se azotaran. Incluso una vez mi mamá nos contó que había visto algo que parecía ser un niño corriendo en el patio. A pesar de eso, no creíamos que fuesen fantasmas o algo parecido. Seguramente todo tenía una explicación lógica, ¿no? Así que no le tomaba ninguna importancia. A todo esto, el fin de semana llegó y estaba bastante emocionado, pues una fiesta con mis amigos significaba música, baile, alcohol, largas pláticas y mucha diversión por delante. Mis padres comenzaron a subir lo necesario en la camioneta y acto seguido me preguntaron que si estaba seguro de no querer ir con ellos. Les aseguré que sí, asintiendo con la cabeza. También les recordé que era el cumpleaños de uno de mis mejores amigos y que no podía faltar a aquella fiesta. Ellos no me insistieron más, me dieron algo de dinero, un beso en la frente, me despedí de ellos y al escuchar cómo la camioneta se alejaba, me aventé al sillón suspirando de alivio, sin pensar que esto se convertiría en una historia de terror para contar más adelante. Mi tranquilidad fue interrumpida unos minutos más tarde al escuchar la respiración agitada de alguien en el cuarto de mi hermano. Se escuchaba muy fuerte. Definitivamente eso no era normal. Me sobresalté, pero traté de no pensar mucho en eso. Seguro había escuchado mal, además era de día. Y por lo que dicen, este tipo de cosas no pasan con la luz del sol. Así que decidí olvidarlo y marcarle a Pepe para saber a qué hora llegarían y avisarle que ya se habían ido mis padres. Recuerdo bien que estaba a punto de tomar el teléfono cuando de repente escuché algo que fue imposible que no me helara la sangre. Y es que alguien estaba diciendo mi nombre. Se escuchaba claramente: hey, Javier, 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 Javier. Era una voz que jamás había escuchado y que además, cuando puse más atención, parecía provenir del cuarto de mi hermano. No había nadie en casa, pero es que cada vez que pensaba en que no era real, parecía escucharse más y más cerca. Recuerdo también cómo se me erizaba cada vello de la piel. Y cuando noté lo que provocaba aquel sonido, estaba ya detrás de mí.
El timbre sonó y al parecer eso hizo que aquella voz se esfumara en ese momento. Respiré profundamente y traté de calmarme, convencerme de que al estar solo ahí mi mente me había hecho una mala jugada, pero no, mi historia de terror era completamente real. Abrí la puerta y eran mis amigos. Traían todo lo necesario para preparar la carne y 2 cajas de cerveza. Me puse muy contento y los invité a pasar. Abracé a Roberto y lo felicité por su cumpleaños. Le pedí que me esperara un minuto. Fui corriendo a mi cuarto y le di una bolsita, la cual era su regalo. Me había costado ahorrar, pero sabía que ver la playera de su equipo favorito lo pondría muy feliz. Y la verdad es que no me equivoqué. Así que empezamos todo lo que fue la celebración. Después de haber acomodado todo para la fiesta, la carne, la comida, bebida, fue todo una locura. Ya pasado el tiempo, a medianoche, cuando todos estábamos ya lo suficientemente cansados de tomar, de beber, decidimos meternos a la casa. Y para comenzar a platicar de lo que fuese, ya saben, como jóvenes que éramos, teníamos esas ganas todavía de no dormirnos temprano. Ustedes me entienden. La cosa es que Roberto sugirió que contáramos nuestras historias de terror, con las luces apagadas, obviamente, y pues los demás simplemente le seguimos la jugada. Aunque yo era escéptico, era divertido de alguna manera ver cómo los demás se morían de miedo cuando escuchaban una historia de terror y cómo creían en esas cosas también. Recordé lo visto aquel día en el cuarto de mi hermano. Ya saben, la tabla y eso. Entonces, para ellos fue muy emocionante y me dijeron que fuese ya mismo por esa tabla. A mí, la verdad me daba igual, sinceramente. Aunque uno de ellos dijo que no era buena idea, pues su madre le había dicho que eso eran cosas del diablo. Pero, como podrán imaginar, todos se rieron. Y además le aseguraron que era simplemente un juego. Caminé hacia el cuarto de mi hermano y al querer abrir la puerta recordé lo que había escuchado en el día. Y no lo voy a negar. Me dio algo de miedo, pues, ¿qué puedo decir? Soy humano, ¿no? Pero tomé el valor y abrí la puerta. Escuché las risas provenientes de la sala y sonreí. La sonrisa se borró de mis labios cuando abrí la puerta, pues mis ojos no me engañaban. En la cama, bajo las sábanas, parecía ver una figura y claramente se veía el movimiento de su respiración. No puede ser, me dije a mí mismo. Pude haber gritado, pero nada salía de mi boca en ese momento. Cerré los ojos y al abrirlos lentamente noté que ya no había nada. Seguro era otra broma de mal gusto de mi mente. Tomé la tabla que estaba en el piso y la llevé a la sala. No me pregunten cómo estaba en el piso, pero simplemente allí estaba. No les conté nada a mis amigos de la experiencia recién vivida, así que fuimos, abrimos el objeto, lo pusimos en la mesa, leímos las instrucciones y nos sentamos alrededor de ella, tal cual se indicaba. Todos pusimos un dedo en la pequeña madera en forma de triángulo y comenzamos a hacer las preguntas. Emilio preguntó que si había alguien más en casa, pero no pasó nada, así que otro de los chicos preguntó lo mismo.
esta vez más fuerte. Y en ese momento pudimos sentir como el triángulo se movía hacia la opción que decía sí. Qué tonterías, pensé. Seguramente alguien la movió, pero a propósito. Pero la voz de Roberto interrumpió mis pensamientos al pronunciar: ¿quién eres? Esta vez los pensamientos iban y venían, pero la madera no se movió y todos nos miramos encogiendo los hombros. Yo, envalentonado, me decidí a preguntar algo, a ver qué sucedía. Recordé los últimos sucesos y dije: ¿eres tú quien vi en la cama de mi hermano hace rato? Y la respuesta solo fue el silencio. Para cuando alguien más iba a hacer otra pregunta, las luces se apagaron súbitamente y escuché cómo se abría la puerta del cuarto de mi hermano y cómo lo que salía, que ahí corría hacia donde estábamos nosotros. Mis amigos gritaron asustados y yo solo me quedé en shock. Cerré los ojos y pedí que todo se acabara ya, pues en ese momento el miedo recorría mi ser aún sin querer o sin creer. Cuando sentimos que estaba a punto de llegar hasta nosotros, la luz se encendió y nos miramos los unos a los otros sorprendidos, y algunos con la boca abierta también. Uno de ellos tomó su mochila que estaba en el sillón y sin decir absolutamente nada se fue. Los demás comenzamos a reír nerviosamente e hicimos bromas al respecto y empezaron a decir que seguramente yo había apagado las luces de alguna u otra manera. Pues al fin y al cabo era mi casa, ¿no? Que les estaba haciendo una broma muy pesada de hecho. Solo reí y pues no lo negué, porque en el fondo sabía que todo había sido real y no quería asustarlos más, ni tampoco asustarme a mí mismo. Entonces, pensando en que más tarde tendría que quedarme solo, sugerí que fuéramos al panteón para una nueva experiencia aterradora. Porque sinceramente lo pensaba y entre más lo pensaba, no quería que eso fuese una realidad. Así que quise verme valiente dando esa sugerencia y Roberto, muy emocionado, que no entiendo el por qué, dijo que sí, que él nos llevaría en su coche. Y es que le encantaban esas cosas. Los demás no parecían muy convencidos por lo que había pasado unos minutos antes, pero cuando les dije que solo había sido una broma mía, lo pensaron mejor y aceptaron. En el camino, uno de ellos recordó que cuando le dimos las instrucciones se tenía que cerrar la sesión con una serie de pasos, porque si no quedaría abierto un portal y pueden suceder cosas malas. En ese momento todos nos quedamos en silencio, hasta que Emilio dijo que no pasaba nada, pues al regresar podíamos acabar el juego y pues todo estaría bien. Más tranquilos, aunque en silencio, seguimos el viaje que duró aproximadamente unos 10 minutos. El panteón al que nos dirigíamos era bastante grande y estaba cercado, y bastantes de las personas que conocimos alguna vez estaban ahí enterradas ya. Cuando llegamos nos dimos cuenta que había un guardia. Pensamos que sería difícil que nos dejara pasar, y pienso que en el fondo todos queríamos que no nos permitiera el acceso. Pero se portó muy amable. Le dijimos que íbamos por un proyecto de la escuela y nos dijo que no había problema, pero que al día siguiente le lleváramos algo para cenar y un refresco, como compensación por dejarnos pasar o yo qué sé.
Entramos pensando en hacer un recorrido rápido mientras contábamos más experiencias paranormales para después ir a nuestras casas y descansar, pues había sido un día bastante largo ya. La vibra de aquel lugar era muy extraña. Cada vez que nos adentrábamos más, todo parecía más oscuro. Las luces de nuestros teléfonos no llegaban muy lejos, así que los árboles de repente parecían gigantes, deformes o figuras humanoides directamente. Seguimos por aquel camino angosto, pisando alguna que otra tumba sin querer. Lo que nos sorprendió fue ver a un gato negro caminando entre nosotros, pero de alguna manera pensamos que era normal ver a ese tipo de animales ahí. Pero el corazón casi se nos para al ver que aquella cosa se puso en dos patas y así, casi corriendo, empezó a lanzar maldiciones hacia nosotros. Uno de mis amigos se tocaba el pecho desesperado y acto seguido cayó desmayado. Hicimos de todo, créanme, de todo para despertarlo. Y es que en medio de la desesperación sabíamos que necesitábamos salir de ahí, en ese mismo momento. Pero ese momento ya iba a llegar. Aquel gato, como se le puede decir, por lo que conocemos, ya se había hecho uno con la oscuridad de la noche. Y después de unos minutos que se nos hicieron eternos, mi amigo reaccionó y al abrir los ojos y notar dónde estábamos, que recién lo recordaba, se puso a llorar. Tratamos de calmarlo y explicarle que debíamos salir de ahí en ese momento. Entendió y cuando lo ayudamos a pararse, escuchamos algo que sinceramente es muy complicado o muy difícil de que pueda olvidar. Y es que lo que estábamos escuchando parecían carcajadas de mujer, y no de una o dos o cuatro. Sonaba como una multitud. Volteamos a ver en todas las direcciones y no pudimos ver nada, pero al alumbrar hacia los árboles, justo ahí estaban. Pudimos saber de dónde venían aquellas carcajadas. Y sé que va a sonar cliché, pero mujeres con cabello largo, totalmente desnudas, flotando y con muecas queriendo imitar sonrisas en las que se podía notar que en lugar de dientes poseían una especie de colmillos gigantes. Gritamos con todas nuestras fuerzas y comenzamos a correr. Cada que alumbrábamos veíamos a más y más de ellas. Varias veces tropezamos con las tumbas, pero eso no nos importó. Solo queríamos llegar a la salida. Después de llantos y gritos desesperados, llegamos a la entrada donde nos encontró el vigilante. Nos preguntó que si estábamos bien al ver nuestros rostros pálidos y notar nuestra respiración muy agitada. No quisimos decir nada. Le agradecimos y solo nos fuimos. Roberto manejó rápidamente y nadie dijo una sola palabra en el camino. Pero tuve que romper el silencio al pedirle a Emilio que si podía quedarme en su casa, pues la verdad no quería ir a la mía. Y es que el solo pensar estar solo después de todo eso me enchinaba la piel. Me dijo que sí, que podía dormir en el cuarto de huéspedes y a la mañana siguiente regresar a mi casa. Las pocas horas que sobraban de la noche no pude dormir porque escuchaba
la misma respiración y a la misma persona decir mi nombre en distintas ocasiones. Lloré realmente del miedo por un largo tiempo hasta quedarme dormido. ¿Cómo iba a ser escéptico a lo que me estaban mostrando todos mis sentidos? Entonces concluí que seguramente todos esos ruidos y fenómenos inexplicables que estaban pasando en mi casa eran obra seguramente de la ouija que mi hermano tenía. Y me arrepentí muchísimo de haber jugado y de haberle contado a mis amigos que la había visto. Cuando finalmente regresaron mis padres, les conté que había pasado cosas raras en la casa, aunque omití lo de la tabla para no darle problemas a mi hermano y que no supiera que yo la había tomado sin permiso. Así que decidieron bendecir la casa y de hecho eso funcionó, aunque solo por pocos meses, ya que después los ruidos se escuchaban con más frecuencia y las pesadillas eran de todas las noches. Hasta que me casé, me fui de casa de mis padres y todo paró. 10 años de tranquilidad. Pero cuento esto porque últimamente he soñado con aquellas mujeres y lo peor es que ayer vi a una de ellas en mi patio sonriendo de oreja a oreja. Y realmente espero que esto no sea una nueva historia de terror. Hola gente, y esta fue una historia sacada de un foro de internet dedicado al terror. Y sé que la historia no está completamente centrada en lo que es el terror, ya que tiene muchas partes en las que cuenta más de manera cotidiana, muchas cosas que no tienen que ver, pero aún así creo que tiene un buen cierre con un buen final. Y muchas gracias por escuchar. Esto ha sido todo por hoy y que tengan buenas noches.